o el proyecto o en este caso el plan de negocio, lo que es la tecnología. Vamos a empezar con una oración, si te parece, mi querido Derlis. Adelante, George, ya está grabando. Sí, ok. Igor, ¿te animás a hacer una oración cortita? Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Iniciamos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento en que podemos presentarnos delante de ti. Tu palabra dice que si dos o más personas se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Te pedimos, mi Dios amado, que tú nos guíes, que tú nos capacites, porque nosotros nos predisponemos, abrimos la mente y el corazón para ser una persona enseñable, como un niño, como una esponja para poder absorber todo lo que tú has puesto, Señor, en el corazón de Jorge Ramos para que él nos pueda enseñar. Gracias por su vida. Lo bendecimos y bendecimos a cada persona que está presente y aún las que se van a conectar, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos a ti, Señor, y a ti toda gloria. Amén. Sensacional, sensacional. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar un poquito con lo que es el arte de llamar y concretar citas. Debemos de saber y entender de que nuestro proyecto pasa mucho por conectar, por invitar, porque sabemos que detrás de todo nuestro ecosistema hay transformaciones de vidas, empezando por la nuestra. Esto es tan clave y tan importante porque desde el momento que nosotros empezamos a entender de que Nippon Flex es un todo, es integrativo en el sentido de la parte personal, de la parte emocional, de la parte sentimental, de la parte espiritual, ahí nosotros entendemos de cómo estamos hoy día. Cada uno de los que empezamos en este negocio, empezamos quebrados en todo sentido, tanto emocional, espiritual, mental y ni qué decir económicamente. Entonces, el arte de llamar es dentro de todo cuando ya sabemos de los beneficios, de los testimonios que nosotros absorbemos, o sea, o tuvimos, porque cada uno de nosotros empezamos siendo usuarios. El ser usuario es lo que a uno le da un testimonio y ese testimonio es lo que le anima a la persona a poder recomendar. Ese es el inicio. Pero como nosotros no estamos aquí para vender el producto o para comprar, en este caso, las tecnologías, estamos aquí para generar oportunidades para otras personas, para que puedan escuchar, ya sea en lo que es la presentación del producto y la presentación del negocio. El llamar no es vender, o sea, cuando nosotros llamemos no es que le vamos a querer vender a una persona, no es que le vamos a querer ofrecer algo a la persona. La llamada pasa más bien por conectar para indicarle a esta persona que nosotros tenemos soluciones, en este caso tratamientos que le van a ayudar a mejorar su calidad de vida, su salud y su bienestar. Y o haciendo la clasificación de la lista de contactos es invitarle a que formen parte de conocer una oportunidad de negocio a partir de nuestro plan de negocio. Entonces, la llamada es el inicio de la mejor decisión. La mejor decisión que Jorge Ramos pudo haber tenido es entrar en este proyecto. La mejor decisión aquel mes de octubre del año 2022 fue dar el sí a este negocio. ¿Por qué? Y porque yo empecé a conocer y a codearme de gentes exitosas, gentes espiritualmente mucho más llenas que mi persona. Yo me empecé a dar cuenta de lo carente que yo estaba de Dios, me empecé a dar cuenta de que yo vivía de victorias pasadas, me empecé a dar cuenta de que yo tenía el ego muy elevado, mientras tanto en mi cuenta bancaria estaba reflejado totalmente lo contrario. Entonces, todo comienza aquí, en la llamada. Todo reinicia aquí, en la llamada. ¿Por qué en la llamada? Porque el día de antes de ayer, cuando hablamos con Derly en una llamada, empezamos nosotros a decir, bueno, Derly, ¿qué podemos hacer nosotros para darle un poco más de atención a toda la estructura, a todo el equipo? Me dice Derly, yo necesito, Jorge, de vos, necesito que hagamos fuerza, necesito que estemos juntos, necesito
que me des una mano para que esto, para que la gente te conozca. Imagínate lo que me dice Eli, para que la gente te conozca, para que la gente de repente pueda saber de que vos tenés siempre esa vocación de servicio, ese corazón solidario. O sea, todo empezó por la conexión, por el contacto. Entonces, si nosotros sabemos que todo comienza aquí, que todo reinicia aquí, es porque debemos de entender de que todo, absolutamente todo, empezó así, llamando, llamando. Todo empezó así. David Apodaca me llamó desde Santa Rita, diciéndome de que le facilitaron mi contacto porque tenía perfil para conocer un nuevo proyecto. Y yo le dije con gusto, David, me gustaría conocer ese proyecto, en qué consiste. Y me dice David, bueno, te voy a conectar con mi hermano que está en Asunción. Ok, le voy a facilitar tu contacto a mi hermano y él te va a llamar y entre ustedes coordinen. Fantástico. Después de una semana me llama Sergio Apodaca. Entonces, todo empezó así. Todo empezó por medio de conectar. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos convertimos en verdaderos especialistas en este negocio, en este sistema de negocio llamado Nippon Flex, debemos de entender de que lo principal, lo primordial es hacer la lista de contactos. Las listas de contacto es, es en donde, como se menciona en el slide anterior, todo comienza aquí. O sea, todo comienza en la lista de contactos. Y nos guste o no nos guste, tenemos que hacer nuestra lista de contactos o inclusive empezar a renovar esa lista de contactos. Ahora, ¿cómo uno puede renovar la lista de contactos? Y viendo su listado de clientes, llamándole al cliente, haciéndole seguimiento al cliente, sabiendo cómo se encuentra a partir del uso de las tecnologías, qué tal su experiencia ante el antes y el después del uso. O sea, son varias formas de poder volver a conectar con ese cliente, porque detrás de ese cliente también hay un listado de contactos en el cual nosotros podemos eventualmente hacer el negocio con esta persona. Entonces, eh, tanto para presentación de productos y para presentación del negocio, la lista de contacto es de vital importancia, como así también clasificar. Ahora bien, ¿cómo yo puedo hacer una lista de contactos? Porque es lo que muchas veces nosotros decimos, sí, pero yo no tengo contacto, yo no tengo amigos, yo no, yo soy muy cerrado, soy muy cerrada. No sé a quién le puedo invitar a que pueda conocer un producto, un tratamiento o en este caso un plan de negocio, un sistema de negocio como es lo que me estás ofreciendo. Y ahí nosotros dentro de estos años fuimos haciendo análisis en los cuales nos encontramos de que realmente no es así, realmente no es que yo no tengo contactos, yo no tengo amistades, porque uno haciendo una analogía o haciendo una idea o pensando, mejor dicho, en sus amigos, en sus conocidos, en sus ex compañeros de facultad, ex compañeros de trabajo, familiares de parte del padre, familiares de parte de la madre. Ahí es donde empieza la cuestión, porque ahí nos vamos a encontrar inclusive cuando nosotros agarramos nuestro teléfono, encontramos que tenemos 3.000, 4.000, 5.000 contactos. Y no pásalo porque tengas 4.000, 5.000, 10.000 contactos. Puedes tener 80 contactos también. Puedes tener 100 contactos también. El hecho de que tengas esos contactos ya son ventanas en los cuales nosotros, haciendo un listado de esos contactos y clasificando, vamos a llegar a esas personas para primeramente presentarle el producto y o presentarle el plan de negocio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros clasificamos el contacto, por ejemplo, aquí yo puse 10 nombres, ¿sí? 10 nombres. Puse el nombre de Carlos Martínez, Ana López, que es su esposa, Juan Pérez, María González, que es su esposa, Luis Fernández. ¿Por qué yo menciono Carlos Martínez y esposa? Porque cada persona es un mundo, cada persona también tiene sus ¿cómo se dice? Su árbol, tiene su derramamiento
de contactos, de amistades, de familiares a los cuales nosotros como especialistas podemos en la reunión inducirle a ellos, una vez que ellos formen parte de nuestro negocio, de cómo funciona la cuestión de la clasificación y en este caso la presentación de los productos. Ahora bien, en el nivel de amistad que nosotros vamos a ir clasificando de los 10 contactos que tenemos, tenemos una X en donde es poco contacto, donde no hay tanto contacto con esta persona, 2X de donde hay un contacto permanente, 3X donde eventualmente esta persona podría ser tu mejor amigo o una familia cercana. Y lo mismo pasa con el nivel económico, el nivel de ahorro. Una X sería un asalariado mínimo, una persona que es asalariado, que cobra el mínimo. 2X sería una persona de clase media, pero que tiene un buen estilo de vida. Su esposa trabaja, él también trabaja. Tienen locales que de repente pueden tener algún tipo de empresa, vehículos, etcétera. Ya es un padrón en el cual uno puede determinar de que podría eventualmente invertir en los tratamientos o en el producto. Y 3X sería aquella persona de alto padrón, persona que está en otro patamar, persona que está en otro nivel económico, que es un empresario. Hoy día sabemos ya a viva, o sea, a simple vista ya sabemos quién, una persona que está bien económicamente, inclusive nosotros podemos averiguar más de esa persona, si es tu contacto directo, ya sabes que esa persona está en condiciones de poder invertir, en poder de repente escuchar un poco en relación a los productos, a los tratamientos. Y aquí yo me animé a agregar una tercera columna que es una columna de observación en donde nosotros vamos a poner todo lo que nuestros recomendadores nos vayan diciendo de estos contactos, de patología, de hobby, de religión, de clubes. Toda la información que nosotros podamos recabar de este contacto va a ser muy provechoso para cada uno de nosotros. Y o si de repente yo no tengo recomendador o yo no tengo equipo o no tengo personas que quieran hacer el negocio conmigo, pasa lo mismo. Es hacer este listado personal, porque de ese listado personal es donde nosotros vamos a empezar a despertar el interés de la venta del producto o a empezar a despertar el interés de la presentación del negocio para que esta persona pueda formar parte de tu estructura, de lo que es, en este caso, tu ADN. Entonces, al hacer todo esto, y cuanto más nosotros especificamos la información, de mejor forma vamos a poder conectar y ayudar a estas personas. Porque si nosotros, por ejemplo, hablamos con Carlos Martínez, que es un nivel de amistad 3X, es tu mejor amigo, una persona que conoce hace muchísimo tiempo y tiene un nivel económico medio. Entonces, como hay una alta amistad con esta persona, no hace falta entrar a tela de juicio, una técnica para que esa persona te pueda recibir en su casa. ¿Por qué? Y porque simplemente es tu mejor amigo. Con el simple hecho de que le llames y le digas, mira, Carlos, le conocí a un especialista en tratamientos terapéuticos que quiero conectarte con él. No sé si vas a estar por tu casa el día hoy y paso un rato a presentarte a esta persona. Puedes, y si es tu mejor amigo, obviamente te va a decir que sí. O mejor, ni siquiera va a hacer falta que vos le digas, le conocí a un especialista. Es decirle nomás, Carlos, me estoy yendo a tu casa. ¿O qué te parece si me voy hoy a las 8 de la noche en tu casa, si vas a estar? Y quiero pasar a saludarte. Sí, no hay problema, Jorge. Mira, me va a acompañar una persona de nombre de Erlis. Quiero que también quiero que conozca. Simple. No hay tanta técnica ni tanto speech que agregar porque quieras o no, es tu mejor amigo. Y tu mejor amigo no te va a hacer preguntas, no te va a poner trabas para poder recibirte. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros llamamos a personas una X o dos X? Porque aquí realmente está el juego. Porque normalmente lo que nosotros primero hacemos al inicio de lo que es el plan de negocio Nippon Flex, cuando somos monitores, siempre queremos, o sea, lo primero que hacemos es generar citas con nuestros mejores amigos. Al inicio, yo había hecho 10 citas
con mis 10 más cercanos, de los cuales en 9 de ellos salimos con ventas, con Sergio Apodaca y con Sergio Greco vendimos el ARS. O sea, en 15 días yo ya había vendido un ARS, o sea, Sergio Apodaca vendió el ARS y en todas las citas que nosotros nos íbamos vendíamos brazalete. Solamente ofrecíamos brazalete. ¿Por qué? Porque después y con el tiempo recién nosotros empezamos a incorporar el kit, bienestar, el combo de salud individual, etcétera, etcétera. Y nosotros empezamos también a avivarnos en que la persona pueda tener el mayor beneficio del uso de los tratamientos terapéuticos utilizando el kit, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el 99% de mejora o de probabilidad de mejora va a tener esa persona. Ahora bien, dentro de lo que es el nivel de ahorro o económico, es lo que nosotros nos va a direccionar si le ponemos más enfoque en el producto o le ponemos más enfoque en el plan de negocio. Porque una persona que es un asalariado mínimo, o sea, ponerle, es un guardia de seguridad, por ejemplo, sin desprestigiar a esta persona, pero está un poco limitado esta persona, le va a costar invertir en un brazalete, le va a costar invertir en un kit bienestar. Pero si nosotros sabemos que esa persona es de buenos principios, tiene buenos valores, una persona que quiere salir adelante, nosotros podemos invitarle al negocio a la persona. Y si está al alcance nuestro y si la persona quiere invertir en el producto, nosotros le podemos inclusive otorgar a esa persona con el compromiso de que él haga su listado de contactos, le podemos otorgar, no sé, una plantilla, un brazalete. Entonces ahí empieza la cuestión. Sergio Apodaca conmigo, por la precariedad, por la condición económica que yo estaba, él me dio el brazalete porque me dio a elegir, porque me hizo la prueba de equilibrio, me hizo la prueba me hizo la prueba del hielo, o sea, él, y yo cuando vi la presentación me quedé maravillado. Entonces yo dije, por supuesto que yo quiero. Bueno, ahora, ¿cómo voy a pagar? Esto es la cuestión. ¿Qué tengo que hacer para pagar? Y bueno, justamente eso, Jorge, tenés que hacer tu listado de contactos. Y empecé a hacer mi listado de contactos, empecé a clasificar, él me enseñaba, porque nosotros como líderes, como formadores, tenemos que sentarnos con el hijo empresarial o con el nieto empresarial a poder enseñarle a cómo se clasifica eso. Y bueno, lo que sí que en esas 10 citas que hicimos salimos con 9 ventas y gracias a Dios yo pude pagar mi brazalete. Entonces, y fue con una persona, una X. O sea, no porque una persona, una X de ahorro o económicamente, su situación económica quiera decir de que nosotros no le vamos a presentar el producto ni el plan de negocio. Al contrario, muchas personas son más bare A, nos podemos encontrar con gente ultra bare A que tiene un gigante en su interior que de repente aprovecha la oportunidad, inclusive sin estar preparado, porque muchas veces a nosotros nos tiene que encontrar la preparación con la oportunidad. Pero eso es lo bueno que tiene Nippon Flex, que no hace falta estar muy preparado para poder demostrarle una oportunidad a la gente. No sé si estoy siendo claro. Entonces, ahí es donde nosotros no tenemos que descartar lo que es el nivel de ahorro. Por más que esa persona esté en una condición desfavorable visualmente, o sea que no hace falta ni que te diga, podemos ir por detrás de lo que hay de esa persona. Seguramente esa persona tiene muchos y buenos contactos detrás y eso es lo que a nosotros nos va a generar a que las personas empiecen a transformar su vida. Acuérdense del primer slide. Es conectar, invitar para transformar vidas. Y ahí es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar. Cuando nosotros tenemos la visión permanente de ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, salud y bienestar, tanto de salud como física como financiera, esto cambia la película. Y es lo que tenemos que hacer. Nunca tenemos que olvidarnos de hacer esto. Hoy día tenemos casos de gente multimillonaria que están en un nivel económico absurdo dentro del ecosistema Nippon Flex. Y estas personas igual siguen haciendo con todo el amor y la pasión del mundo.
Entonces, evidentemente que ellos están detrás de este propósito, están muy aferrados a ese propósito. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, aferrarnos a este propósito. Porque dentro de cómo llamar para generar interés, es en donde de verdad uno empieza a visionar este proyecto como dejar un legado en las personas. Hoy día yo tengo muy definido quiénes dejaron un legado en mi vida y en la vida de mi familia. Hoy día yo les puedo decir que mis familias, hermanas, hermanos, primos, primas, tíos, tías, ellos ahora recién me están preguntando en qué consiste el proyecto. ¿Ustedes creen que al inicio ellos decidieron acompañarme a mí en este proyecto? Lastimosamente no. Lastimosamente la gente espera primeramente ver resultados para después preguntarte qué estás haciendo, qué yo puedo hacer para poder tener también lo mismo o de repente tener un resultado diferente al que yo tengo. Porque nosotros tenemos un estilo de vida también. Viajamos, estamos permanentemente en una sucursal muy hermosa, tomamos café con nuestros líderes en lugares muy lindos. O sea, eso llama la atención, el estilo de vida. Entonces ahí es donde la persona, en este caso tu entorno, tus amistades, qué sé yo, tu gente, tus directos, tus próximos, te preguntan en qué vos estás. Ahora bien, ¿cómo llamar para generar interés? Dentro de lo que es la clasificación, por ejemplo, ahí yo menciono la técnica de calentar contacto. Esto va dirigido a personas 1X o 2X, porque a una persona 1X de nivel de amistad, estamos hablando de nivel de amistad, no le podemos de una llamar a decir de que conseguiste un proyecto o que le conociste a un especialista en tratamientos terapéuticos y que te va a salvar, te va a resolver tu vida. La persona te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Por eso que es muy importante que si nosotros conocemos un potencial prospecto, una persona que de repente tiene, tiene un don maravilloso, que es una buena gente, que es una buena persona, y sabemos que de repente tiene recursos económicos para invertir. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Calentar el contacto. No es llamar de una, porque si le llamas de una te va a decir, ¿de qué me estás hablando? O sea, evidentemente hay un interés detrás. Por eso demasiado querés que te reciba en mi casa con mi esposa. Es diferente cuando le llamas a una persona 3X, porque ahí no hace falta darle muchos detalles. Pero una persona 1X sí, si le llamas va a ser muy complicado. Y entrar en una técnica de rapport o entrar en una técnica de foro va a ser muy llamativo para la persona. Te puede recibir, pero en lo primero que vos le digas en relación al negocio o el proyecto o que Nippon Flex trabaja con la ciencia de la salud o algún tipo de producto, la persona ya se va a bloquear. Ahí va a decir dentro con razón quería que yo le reciba con mi esposa. Y la técnica de calentar el contacto es, por ejemplo, estoy por la zona. Ejemplo, Francisco, dueño de una ferretería. En la ferretería en el cual yo, qué sé yo, voy todo el tiempo porque compro algún tipo de herramienta que necesito para la casa. Entonces yo me voy junto a Francisco y le digo, aprovechando que compré algo, ¿cómo está Francisco? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la familia, Francisco? Todo bien, gracias a Dios. Che, Francisco, siempre te suelo observar. Siempre suelo ver que está un poco cojeando, un poco adolorido. Me imagino lo estresante que es de las 7 de la mañana. ¿Hasta qué hora voy a trabajar normalmente? ¿Hasta qué hora abrí tu ferretería, Francisco? Y yo abro hasta las 8 de la noche, hasta las 7 de la noche. O sea, son pequeños datos que vos vas recopilando y no le estás ofreciendo absolutamente nada, Francisco, pero estás calentando el contacto. Estás dando un paso junto a esa persona para que de verdad en una segunda o en una tercera llamada, Francisco ya diga, yo creo que Jorge es una buena persona y le voy a dar oportunidad para poder escucharle a este especialista del cual él me mencionó, porque ya estuvo calentado el contacto. Y también podemos usarlo también ocasionalmente en aquellas personas que son nivel de amistad 2X. Por eso puse ahí ocasional.
Entonces, una vez que nosotros calentamos el contacto, ya podemos eventualmente incluir dentro de nuestro listado de contacto, porque ya tenemos la clasificación económica del dueño de una ferretería. Ya sabemos que va a tener capacidad económica. Lo mismo hacemos si se desarrolla en una persona nivel económico uno. De repente a la persona a nivel económico uno no hace falta ni decirle muchas veces calentar el contacto para poder ofrecerle el proyecto, el negocio, porque esta persona va a querer escuchar, porque le vas a ayudar a que pueda salir de su situación actual. Para personas que puedan invertir, está correcto calentar el contacto, invertir en los tratamientos. Para las personas que nos vamos a enfocar un poco a presentarle el negocio, no hace falta ni siquiera calentar el contacto. Y es más, podemos irnos con esta persona y ya le podemos decir en qué estás, sin decirle que le estás invitando. También son mensajes de subconsciente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos con nivel de amistad 2X? Mejor 2X, porque ahí sí tenemos que practicar una técnica que se llama form en la llamada. Tenemos que hablar de lo que es la familia, tenemos que hacer una previa antes de comentarle en qué estás o de repente a quién le conociste, porque recuerden de que siempre tenemos que convocarle al especialista o decirle a la persona que le conociste al especialista para que el especialista vaya a presentar el producto, presentar las tecnologías, para que esta persona de una total incertidumbre pueda pasar a una absoluta certeza. Porque la persona 2X muchas veces, si nosotros le decimos que estás en un negocio, ya va a relacionar con que vos estuviste luego trabajando en telefonía, en ventas, en venta de créditos, en venta de préstamos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente ahí la persona no va a ser de impacto y de sorpresa la técnica del foro. Ahora bien, si nosotros de una forma genuina, una forma, por decirlo así, suelta. Obviamente que todas las llamadas tienen que ser sueltas, no tiene que ser muy técnico, porque cuando es muy técnico la persona siente que hay algo detrás. Entonces, esas técnicas, tanto del form como del rapport, son técnicas que tenemos que hacer de una forma muy suelta, muy flexible. No hace falta mucho tecnicismo. Y al final de la llamada recién, cuando nos dé un espacio, mencionarle de que conociste a alguien que te gustaría conectarle con esa persona. Y ahí es donde nosotros empezamos a lo que podemos decir y a lo que no podemos decir en las llamadas. Esto es lo que es innegociable, porque si nosotros a sabienda de lo bueno de lo que es nuestros productos y le llamamos a esta persona y le decimos de que conociste un producto, de que conociste brazalete, de repente le pasaste un precio, le dijiste más o menos de que te curó de algo, que te hizo bien, que estás feliz, etcétera, etcétera, ¿qué va a generar eso en la persona? Va a generar que se anime a preguntarte de qué se trata. Y cuando, especialmente a los que están empezando recién, se les pregunta de qué se trata, esa persona se va a bloquear, esa persona se va a quedar muda, esa persona no va a saber responderle. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a las personas que vienen hace poco o que están hace poco tiempo en el negocio o que están incorporándose a lo que es el negocio, decirle que no hace falta dar tantas explicaciones. Por eso es que dentro de la segunda columna, donde sí decir en el speech, es mencionar que le conocieron a un especialista, que le conociste a un especialista de tratamiento terapéutico con tecnología japonesa. O sea, yo acá pongo varias opciones a mencionar, pero es en donde uno puede clasificar qué sí y qué no decir en el momento de la llamada al prospecto. Y nosotros tenemos que estar al lado de la persona para poder agendar la visita. Muchas veces
desde el momento que nosotros presentamos el negocio a la persona y hacemos la clasificación, porque recuerden de que cuando nosotros presentamos el negocio, primero presentamos los productos, presentamos el estilo de vida moderno, presentamos la consecuencia, etcétera, etcétera. Y después de eso, una vez que la persona le llame la atención por la prueba de impacto y que se vuelvan locos, que se enamoren de las tecnologías o de los productos, es pasar al siguiente paso, presentar el negocio. Porque básicamente lo que nosotros hacemos es duplicar el workshop que hacemos todos los meses en la empresa o en Splendor o en Paseo de la Galería, etcétera. Nosotros lo que hacemos cuando nos juntamos con las personas es un mini workshop, porque le presentamos la tecnología y luego el plan de negocio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros o cuando la persona empieza a armar el listado de contactos, cuando empieza a clasificar el contacto? Esa es ya una primera señal que nosotros tenemos que tener de que la persona va a funcionar en el negocio, porque se está animando y con coraje está clasificando los contactos. ¿Y qué creen que es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer con esas personas? Enseñarle a llamar, enseñarle a qué decir y a qué no decir. Porque el objetivo es conectar, el objetivo es despertar curiosidad y lograr una cita. No explicar el servicio ni mucho menos explicar el producto. Eso no es la función de esto. Y ahí es donde ocurre lo mejor, porque dentro de esa cita bien agendada, la persona le va a estar esperando al especialista con una total incertidumbre porque le mencionó de un especialista, le mencionó de una medicina alternativa, de tratamientos terapéuticos, de tecnología japonesa, etcétera, etcétera. Y uno, a sabienda de que está con problemas en la columna, problemas lumbares, problemas de diabetes, problemas crónicos degenerativos. Hoy día sabemos que hay jóvenes de 30, 32, 35 años con cáncer, que tuvieron ACV, preinfarto, etcétera, etcétera. Y si la persona escucha eso, lo más probable es que le esté esperando con ansia a ese especialista. Entonces, esto es muy importante. Obviamente, que una vez que nosotros vamos agendando la cita con nuestro listado de contactos, está también, acá le agrego un pequeño slide que es importante también, que debemos de indicarles nosotros lo que muchas veces dejamos de hacer es qué tipo de comportamiento tiene que tener esta persona, este monitor o este recomendador nuevo que se está incorporando al ADN, qué tipo de comportamiento tiene que tener. Porque muchas veces pasa, recuerdo en varias oportunidades, varias citas que tuve con Sergio, como se empieza a tornar muy reiterativo lo que va diciendo el especialista, entonces es como que uno quiere soltar ya algo para poder ayudar a vender. Y yo recuerdo que soltaba así algo y Sergio me miraba, tipo esa mirada, esa flecha así, y yo, Dios mío, ¿qué hice dentro de mí prácticamente? Porque él me decía que no tenía que decir nada, que tenía que callarme, que ni siquiera tenía que, no sé, tenía que mute, o sea, silencio. Y yo como tenía en la sangre el ser vendedor y como mi situación estaba desesperantemente mal, yo estaba para hacer, como se dice, celebraciones eucarísticas en cualquier lado, no sé, estaba muy loco, estaba desesperado. Entonces yo quería vender, ¿entendés? Y todo eso ocurre con nuestros monitores nuevos. Ellos quieren vender, ellos están necesitados, ellos necesitan salir de su situación económica, ellos están acá con la soga en el cuello. Entonces, eh, antes de entrar a la cita, el comportamiento del monitor es demasiado importante. Por eso nosotros líderes tenemos que dialogar con él o con ella. Tenemos que decirle qué tiene que hacer, eh, hablar, hacer un poco una analogía, acordarse un poco cuál era la patología de la persona, de la pareja, que da un refresh de su condición de salud, su hobby, su gusto, qué sé yo, qué le gusta, porque eso a nosotros los especialistas nos va a ayudar a generar lo que habíamos hablado en el anterior slide, el rapport.
Eso es lo que nos genera rapport en el cliente, la conexión. Nosotros tenemos que conectar con la persona. Estamos hablando como especialista, especialista monitor, especialista rapport, monitor, agendamiento y comportamiento. Acá estamos haciendo dos cosas de una, para que se pueda entender y clarificar un poco la situación cuando nos vamos a una cita. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos el perfil ya del cliente, porque lo primero que tenemos que saber nosotros es qué tengo que hacer como especialista para generar conexión con la persona, para generar empatía con la persona. Por eso es importante el diálogo del perfil del cliente. Y a continuación viene lo que muchas veces no queremos decir. ¿Por qué? Porque no le queremos pinchar el globo al monitor. Es el comportamiento de tal. Entonces, es tan importante que nosotros le digamos al monitor que si por ahí llegamos y está la tele prendida, como el monitor fue la persona que agendó la cita, decirle, en este caso a la pareja, con quien tenga más afinidad, que apague el televisor porque son fugas de energía, son elementos distractores. Entonces, como el especialista es la persona desconocida, no le va a poder decir a Carlos Martínez, che, Carlos, apaga tu tele, papá, no voy a poder presentar bien. Eso ya es de entrarlo ya es un golpe. Tipo, ¿quién vio este que viene a decirme esto en mi casa otra vez? Importante que el monitor haga este trabajo para evitar la fuga de energía. Si escucha, si hay de repente música, si hay perritos, no sé si alguna vez llegaron a un domicilio que había 4 o 5 perros todo encima tuyo, venía acá, te olía, de repente te ladra, te estira del pantalón, se acuesta encima tuyo, se sube encima tuyo. Y vos ahí como especialista, Dios mío, o sea, no le puedes meter una patada al perro y decirle, che, cuate, llevarle la boca acá a tu perro, no puedes hacer eso. El monitor debe hacer eso. El monitor. Algo importante también es, por ejemplo, me quiero ir al baño. El monitor se quiere ir al baño. Prohibido que el monitor entre al baño. Prohibido. Comportamiento del monitor prohibido. Que todo eso tenemos que hablar antes. Todo eso tenemos que hablar antes. Son datos muy claves porque esto genera que haya fuga de energía. Y si hay fuga de energía, hago presentación. Vamos a ir a perder de balde, en vano, vamos a estar 2, 3 horas ahí y vamos a salir sin nada en la mano. Recuerden de que cada visita tiene que ser aprovechado al máximo, porque detrás de nuestro tratamiento hay sanación, hay mejor calidad de vida, hay cuestiones testimoniales que hoy día son demasiado visibles lo que está pasando, no solamente acá en el país, sino que en todas partes. Entonces tenemos que aprovechar al máximo esa oportunidad que estamos teniendo en la cita. Encima luego, lo que cuesta agendar, imagínense, y aparte nos vamos en ese agendamiento y la caga el monitor, inadmisible es. No tenemos que permitir que ocurra con nosotros. Y más abajo puse lo que es la técnica CB, que es cerrar la boca. Técnica del monitor. Cállate nomás, mi amigo. No vaya a querer agregar nada para poder cerrar. Mejor nomás calladito. Calladito nomás, mi amigo. De aquí a 10 citas, recién puede ser que te pregunte, a ver, Igor, si le podrías comentar a Derlis cuál es tu experiencia a partir del uso de los tratamientos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu testimonio? Solamente si el monitor si el especialista le da pie al monitor. Caso contrario, por el amor de Dios, el monitor tiene que estar callado, calladísimo. No que por querer impulsar a la venta quiera abrir su boca porque esa lo único que va a hacer la va a cagar. Y aparte de eso, la persona va a sentir que hay intereses de por medio entre el monitor y el especialista. Por eso es importante también que el monitor se sienta al lado de la pareja, al lado de la persona que nos está recibiendo. Son pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. Entonces, y entramos en lo que es básicamente cómo hacer para llamar, para agendar citas, el comportamiento del monitor, hacer un análisis previo antes de entrar al cliente, conocer un poco cuál es la condición de salud de la persona, cuáles son sus gustos, sus hobbies, etcétera, etcétera,
para que de verdad las citas sean excelentes. Que en todas Consulta, las citas que Jorge. nos vayamos tengamos y salgamos con ventas, bendiciéndole a la gente, a la familia. Sí, Igor, te escucho. ¿Qué tal tu primera salida con Derlis? Mal, Contanos vos. mal, Conociéndole, quería ayudar, quería él, no me quería explicar. mal. No, No, Jorge, no, no. callaste nomás vos. Terrible. No, y ¿Qué Derly es le digas tú a político. Él Derlis? viene, imagínense, él viene un segmento, de un rubro político en donde él, tipo, yo le decía cerrar la boca y él se veía mirar así y, Dios mío, todo un tema, pero forma parte del proceso. También después él duplicó esto que empezó a exponencializarse lo que es la estructura de su equipo, ¿verdad? De lo que es Delta para, bajo para él. Pero eh, son consecuencias que nosotros permitimos. Y lo que yo le estoy indicando aquí es que nosotros no tenemos que permitir esto, no tenemos que permitir que ocurra, porque tu llamada puede cambiar vida. No se trata de vender, se trata de servir y conectar. O sea, cuando la persona siente de que vos le querés vender, chao. Cuando la persona siente de que en tu llamado vos querés ir a llevarle algo para sacarle dinero a su bolsillo, chao. Cuando el monitor habla en la presentación y le dice sin que el especialista le dé pie para que él pueda aportar algo y dice, esto te va a hacer bien, esto te va a ayudar muchísimo, esto a mí me hizo espectacular, chao. Muchas veces nosotros nos vamos a presentar el ARS y el monitor le dice, el ARS tu columna te va a resolver tu problema. Y la persona te pregunta, por ejemplo, ¿y vos tenés el ARS? No, yo todavía no tengo, pues yo ya voy a tener ya. Chao, chao. Porque eso es muy perceptible. Se siente demasiado cuando hay unas ganas tremendas de vender. Y esas ganas tremendas de vender normalmente lo tiene el monitor. Por eso es que tenemos que hablar fuertemente esto con nuestro monitor y especialmente indicarle que esto no se trata de vender, que se trata de servir y conectar. Y hay que ser constante, hay que ser organizado, tenemos que enfocarnos en esto, nunca tenemos que dejar de hacer una renovación de contacto o segundo listado de contactos, porque detrás de todo esto es donde empiezan las oportunidades. Detrás de esto donde empieza la bendición, detrás de esto donde empieza, donde inicia el negocio, donde inicia realmente la venta propiamente dicha. Detrás de esa venta viene empezar a cubrir agujeros, detrás de esa venta empieza a pagar deudas, detrás de esa venta empieza a cargar un poco más la ladera, a cargar combustible. Detrás de esa venta empieza a fluir todo. Detrás de esa venta empieza a ingresar dinero y detrás de ese dinero uno empieza a resolver todo tipo de problemas. El dinero resuelve. Y si nosotros nos enfocamos a hacer así tal cual, eh, como se menciona en este slide, de verdad servir y conectar con la gente, yo les firmo y les sello de que próximamente vamos a estar en otro nivel. Y eso es lo que tenemos que apuntar a partir de cada uno de ustedes, a partir de Igor, a partir de Alejandra, a partir de Elvira, de Iván, a partir de Erly. O sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo en sinergia, porque es la única forma que nosotros de verdad vamos a salir adelante en este sistema de negocio. Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo sé que es muy básico, pero es tan importante. Tenemos que empezar por lo absolutamente básico. Después vamos a empezar a hacer entrenamientos de ventas, pero una venta no va a suceder si es que no hay un correcto agendamiento. Nunca va a suceder una venta. Por eso es que esto es lo primordial y lo principal. Y ahí vamos a empezar a hacer más entrenamiento de agendar citas. Me gustaría también escucharle a ustedes, como ustedes presentan. Yo también, a mí también me gustaría aprender de ustedes.
nunca uno termina de aprender. Yo soy un eterno aprendiz y me gustaría también agarrar código de ustedes para que yo pueda también fortalecer y profesionalizarme aún más en lo que es Nippon Flex, en lo que es esta carrera y lo que es específicamente para mí es, yo lo hago 100% y no tengo en mente hacerlo otra cosa que no sea Nippon Flex. Por eso todo lo que ustedes puedan compartir conmigo también sería de mucho aporte para mi vida y para la de mi familia, porque yo estoy seguro de que en base a eso es donde uno va fortaleciéndose en todo sentido, más que nada en conocimiento. Así que muchas gracias por la atención. Vamos con todo equipo, vamos convocando gente para el próximo entrenamiento. Ahí con Derly vamos a crear un grupo de núcleo de entrenadores. En ese núcleo de entrenadores vamos a agregar las personas que ya están un poco más capacitadas para hacer entrenamientos y vamos a hacer que las cosas vayan prosperando conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque Él dirige nuestros pasos, Él sabe del por qué nosotros estamos haciendo esto. No importa que seamos hoy día 8 o 7 personas, con su favor y con su bendición, esto de aquí a poco tiempo va a explotar y nunca perdamos la esencia, nunca perdamos la fe, nunca perdamos el amor al prójimo, porque eso hace que de verdad la gente conecte contigo. Así que quería despedirme, hermano, con esto. Yo tengo ahora comunidad de 8 a 11, tengo una comunidad de matrimonios aquí en la ciudad donde estoy. Y nada, si hay algún tipo de pregunta, puedo responder ahí en 5 o 10 minutitos. Muchas gracias por la Gracias, atención, George. Derly y equipo. Espectacular. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan importante, Jorge, es realmente desarrollar esta habilidad? Porque vemos que es muy común que consultores, distribuidores quieren pasar a un siguiente paso sin dominar primero el primer paso. Por ejemplo, ya quieren ir a vender y hablar, que no está mal, pero aún no dominan lo básico. ¿Qué tan importante es dominar esta habilidad y cómo uno puede adquirirlo para que salga de una manera natural? Primeramente tenemos que ser corazón enseñable. O sea, el monitor sabemos que viene con diferentes tipos de bloqueos, con miedos heredados, viene con problemas generacionales inclusive. Siempre lo importante es el monitor, conectar con el monitor, conocerle al monitor, acompañarle al monitor, conocer la casa al monitor. Yo recuerdo Sergio Apodaca se iba a mi casa. Tenemos que generar un vínculo con el monitor. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros generamos un vínculo con el monitor, si nosotros le recordamos todo el tiempo el primer paso, lo simple, porque aquí lo simple es lo que te lleva al siguiente nivel. La simplicidad, la simpleza, tenemos que ser simples. Entonces, es recordarle al monitor que sin lista de contacto no hay oportunidades, que sin lista de contacto eh, no hay un despertar, o sea, no hay una certeza de la información que va a llevar la persona preparada, que es el especialista. Todos tenemos que ser eternos monitores. Todos tenemos que ser eternos monitores. Y dentro de eso es obviamente que trabajar mucho en la mentalidad del monitor. Porque si el monitor luego quiere hacer a su forma, y nosotros como líderes tenemos que ser incondicionales con ese monitor, porque va a venir con muchos mambos, va a venir con muchos vocabularios, inclusive amenazantes, tipo, yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo una metodología de trabajo. eh, Sabemos que siempre uno viene con ese afán de querer reinventar todo, de querer hacerlo esto de una forma, no sé, sin experiencia. Obviamente que ese monitor, una vez que nosotros sabemos el perfil, porque viene también un monitor tipo, no sé, un líder que la esté rompiendo en Argentina,
o un líder que la esté rompiendo en Colombia, en Ecuador. Tenemos tipos monitores también de clase, de que escucharon hoy día la información, les presentamos el proyecto, decidieron hacer, explotaron solos. Y eso no está mal. Ojalá que llegue a nuestra vida mensualmente líderes como tales. Sería lo ideal. Pero aquellos monitores que sabemos que haciendo una reunión inicial, presentándole el negocio, y sabemos que no viene de redes, que no tiene experiencia, ahí es donde nosotros tenemos que disfrazarnos de verdaderos mentores y liderarle a esa persona para que pueda hacerlo simple, siempre. Y con el tiempo, obviamente que esta persona va a empezar a soltarse más, a adquirir más conocimiento de las tecnologías y es obviamente que es permitido que pueda vender solo. Es muy permitido. Recuerden de que nosotros al ser eh, padres empresariales le damos mercadería a la persona por su venta tiene el 20% y nosotros recibimos el 30%. Recibimos el 30% estando de repente en otro lugar, en otro lado. Pero para eso previamente tiene que haber una preparación, tiene que haber un entrenamiento y por eso es importante que estén las personas en estos tipos de entrenamientos, porque no va a ser lo mismo de que, por ejemplo, a tu hijo empresarial, al hijo empresarial de Judith, le diga a Judith que le diga a Derli o le diga a Jorge, que le vuelva a recalcar lo que tal vez vos le recalcaste o le habías indicado en la primera reunión. Ser muy insistente con esto, ser muy insistente. Por ejemplo, hay casos de que los monitores, porque tienen amistades con su padre empresarial, no le escucha. Entonces ahí entra el ABC con tu padre, con tu abuelo empresarial, llevarle a tu padre o tu abuelo empresarial. Es como, por ejemplo, yo había hecho con Sergio cuando fuimos a Ecuador. Como estaba un poco complicada la situación, yo le llevé a él se encargó de Margarita y ahí empezó a aprender todo. Entonces, cada caso es diferente, o sea, cada persona es un mundo diferente, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer todos los días, lo que tenemos que recordarle todos los días. Es más, nosotros como líderes todos los días tenemos que escribirle a las personas que están empezando el negocio para saber qué tipo de agendamiento tiene, qué cantidad de cita tiene, qué tiene para hoy, si necesita tu ayuda. Permanentemente tenemos que hacer esa conexión con el nuevo. No esperemos que el nuevo ya venga y que ya haga maravillas en poco tiempo, porque es normalmente lo que ocurre con nosotros. Y ahí es donde las personas empiezan a frustrarse, a desmotivarse, esa motivación inicial de cuando le hiciste la prueba de equilibrio, le presentaste el producto, el proyecto, empieza a tener un bajón. ¿Por qué eso es? Y normalmente porque la persona no tiene un seguimiento correcto o no hay una conexión genuina. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tener conexiones siempre con toda la estructura.